Hola, ¿qué tal? Yo soy Alojeado, estoy nuevamente aquí contigo y en esta ocasión vamos a hablar de vectores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a realizar una suma de vectores utilizando el método del paralelogramo. Los vectores que vamos a sumar van a ser estos dos que podemos observar aquí, que sería vector A para el color rojo y vector B para el color verde. Ahora, ¿cómo realizamos una suma de vectores? En el caso de los vectores no es tan sencillo nada más como decir 1 más 2 es igual a 3 y listo. No. Aquí se tiene que llevar una serie de operaciones para poder determinar esta suma. Y va a depender si el vector está definido por puntos de coordenada x, y o si está definido por un módulo y un ángulo. Okay. En esta ocasión vamos a definir lo que es por un módulo y un ángulo y vamos a utilizar el método del paralelogramo para poder resolverlo. ¿En qué consiste este método? Okay. Vamos primero a explicar el método, las fórmulas y al final vamos a empezar ya con un problema real, o sea, vamos a definir un ángulo, un módulo y vamos a empezar a realizar la operación. Bueno, el método consiste en realizar una sombra o prácticamente dibujar el vector A en la punta del vector B y dibujar lo que es el vector B en la punta de lo que es el vector A. Ok, antes de continuar, aquí como te muestro, nuestro vector A va a estar definido por un módulo que vendría siendo una longitud que tiene el vector. El vector B también. Y va a estar definida por un ángulo que va desde el eje de coordenada X hasta donde está el vector. De la misma manera, nuestro vector B, ¿sí? Entonces, como te menciono, estaría definido lo que es por un módulo y en este caso un ángulo en el caso del vector A y lo que es el módulo y un ángulo en el caso del vector B. ¿Ok? Entonces, nosotros el vector o la suma, cuando realicemos la suma vamos a encontrar otro vector y ese vector va a ser el que se forma desde el origen hasta donde se cruzaron las dos líneas, la línea verde con la línea roja. ¿Ok? Y este lo vamos a llamar como vector C. Y también cuando se defina tiene que estar definido lo que es por un módulo y por un ángulo, que en este caso el ángulo va a ser lo que es delta. Y entonces, si nosotros queremos encontrar esta suma, necesitaríamos encontrar tanto el módulo como el ángulo. Por esa razón, esta operación no es tan sencillo como decir nada más 1 más 2 es igual a 3. Se tiene que realizar una serie de cálculos para llegar al resultado final. Y para realizar estos cálculos nos tendríamos que ayudar con estas formulitas que tenemos aquí. El vector C va a ser igual a la suma del vector A más el vector B. Eso es lo que dijimos. Eso es lo que estamos haciendo. Para encontrar nosotros el módulo del vector C, va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado más 2 veces A, el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo alfa. Pero ¿cuál es este ángulo alfa? Porque en sí el módulo A lo vamos a tener que tener, ya que es una parte del vector, y el módulo B también lo tendríamos que tener. Pero el ángulo alfa va a ser el que está formado entre el vector B y el vector A. O sea, va a ser este que tenemos aquí dibujado, este de aquí. ¿Ok? ¿Y cómo lo obtenemos? Bueno, si tú al ángulo beta le restas lo que es el ángulo gamma, ¿sí? A todo esto le quitas este cachito, pues te daría el ángulo alfa. Entonces, primerito, para poder nosotros encontrar el módulo, lo primero que tenemos que hacer es encontrar este ángulo, ¿sí? Pero antes de eso vamos a dar cantidades, ¿no? Las cantidades son las siguientes. El ángulo beta vale 130 grados, el ángulo gamma vale 10 grados. Entonces ya el módulo del ángulo A vale 5 y el módulo del ángulo B vale 8. Aquí tendríamos que tener unidades, pero no lo vamos a hacer para que no se nos sature de información la operación. Pero aquí podrías ponerte con newtons, metros sobre segundos o aceleración o alguna otra unidad referente a magnitudes vectoriales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es encontrar este ángulo. ¿Por qué? Porque si nosotros encontramos este ángulo, ya podemos aplicar la ley del coseno. ¿Por qué? Porque ya tenemos el módulo A y el módulo B. Aquí tenemos el módulo A y el módulo B. Lo único que nos falta aquí es el ángulo. Y el ángulo lo encontramos pues con esta resta. A todo esto le quitamos gamma y nos queda de la siguiente manera. Aquí lo podemos observar. El ángulo alfa va a ser igual al ángulo beta menos
gamma. Aquí al final que queda 130 menos 10, te queda 120 grados. Listo. Ya tenemos este ángulo. Entonces, si ya tenemos este ángulo, ya podríamos nosotros aplicar esta formulita de aquí para encontrar lo que es el módulo. El módulo, solamente aquí, si recuerdas, solamente nos faltaba lo que es el ángulo. Entonces, ¿cuánto vale A? A vale 5. ¿Cuánto vale B? B vale 8. Aquí vas a cambiar otra vez a 5, aquí vas a cambiar a 8 y pues ya tenemos este que vale 120 grados. Por tal motivo la fórmula ya sería una operación de este tipo. Tú tienes la fórmula, despegas los valores, que es 5 al cuadrado más 8 al cuadrado más 2 por 5 por 8 por el coseno de 120 grados. ¿Y qué sigue aquí? Aquí sigue algo muy sencillo, solamente realiza operaciones matemáticas y listo. Lo más complicado de estas operaciones vendría siendo, si quieres, la raíz o calcular este coseno, que este coseno con una calculadora vas a darte cuenta que es menos 0.5. Okay. Entonces ya con eso empezamos a hacer los cálculos. 5 por 5, 25, 8 por 8, 64, 2 por 5 por 8 nos da lo que es 80 y el coseno de 120 grados nos daría lo que es menos 0.5. Si realizamos la suma de 25 más 64 nos da 89 y si realizamos la multiplicación de 80 por lo que vale coseno de 120, que es 0.5 negativo, nos daría lo que es menos 40. ¿Por qué? Porque más por menos nos da este menos. 80 por 0.5 nos da 40. ¿Okay? Como sabes, no puedes realizar primero la suma de 64 por 80. ¿Por qué? Porque 80 está siendo multiplicado por el coseno de 120. Y primero es la multiplicación antes de la suma en el orden de las operaciones. Ahora sí, ya que tienes 89 menos 40 dentro de la raíz, realizas esta resta y te obtienes 49. La raíz de 49 es una raíz sencilla que al final obtenemos 7. Entonces, aplicando esta fórmula y utilizando el ángulo correspondiente, obtenemos de que el módulo de nuestro vector C, que sería el resultado de C de A más B, del vector A más vector B, va a ser 7. Entonces dirás, ¿ya terminé? No has terminado. ¿Qué obtuvimos? El módulo. El módulo es esta partecita de aquí, 7. Pero todavía nos falta el ángulo, que es este ángulo que está aquí. El ángulo delta. O sea, si nosotros ya encontramos el ángulo delta, ya tendríamos la otra cantidad que define al vector C. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, para nosotros encontrar el ángulo delta, ahí es donde ya entra lo que es la ley del seno. Pero antes de entrar en la ley del seno, tendríamos que encontrar lo que es este ángulo de aquí. Estos dos ángulos, pues, vamos a observar. El ángulo teta y el ángulo, vamos a decirlo, delta prima, que está aquí un poquito más bajito que el ángulo delta. Si nosotros tenemos el ángulo teta, o más bien dicho, si tenemos el ángulo delta prima, solamente le sumamos el ángulo gamma y ya obtendríamos el ángulo delta, que es el que nos estaría haciendo falta para definir al vector, porque ya tenemos su módulo. ¿Okay? Pero ¿cómo hacemos eso? O sea, el objetivo es encontrar el ángulo delta prima, porque una vez encontrado eso ya prácticamente resolvimos la operación. Pero para eso también tendríamos que encontrar el ángulo teta, porque necesitamos este ángulo para poder aplicar la ley del seno. ¿Y por qué pongo este ángulo? Bueno, porque este ángulo se puede calcular fácilmente y para eso vamos a ver la siguiente imagen. Aquí tenemos, es esta formita de aquí, ¿okay? Esta de aquí. Este sería el ángulo teta. Todo completo, todo el ángulo hasta acá, valdría 180 grados. ¿Qué quiere decir? Si a 180 grados le quitamos esta parte de aquí, ya obtenemos el ángulo teta. Y esta parte de aquí es la que se forma entre el vector rojo y el vector B, que acá está. Aquí esto se formaría aquí derecho, pero aquí lo podemos ver. ¿Okay? Vector rojo y vector verde. ¿Y cuál es ese? Bueno, vendría siendo el ángulo alfa, que fue el que calculamos acá de 120. Por tal motivo, si a 180 grados le quitas el ángulo alfa, 180 grados menos 120, obtenemos que teta vale 60 grados. ¿Ok? Y entonces ya tenemos teta. También conocemos el módulo de C, que vale 7. También conocemos el módulo de A, que vale 5. Y conocemos el módulo de B, que vale 8. Bueno, el de B ahorita ya no lo vamos a utilizar, pero sí vamos a utilizar el módulo de A. ¿Para qué?
para aplicar lo que son la ley del seno. Una explicadita rápida. La ley del seno se basa en un triángulo y te dice que vas a poder igualar. Vas a poder igualar seno de A entre A, va a ser igual a seno de B entre B. Y todavía se extiende más si pues ponemos lo que es el seno de C entre C. O sea, estas son igualdades que se van a cumplir en la ley del seno. Por tal motivo, si tú utilizas 2 y conoces, ponle, esta cantidad y esta cantidad, tú puedes determinar la tercera cantidad solamente realizando despejes. Y eso es lo que nos pasa en este triangulito que tenemos aquí. Miren, observen el triangulito. Aquí tenemos el triángulo y en el triángulo, ¿qué conocemos? Bueno, no conocemos delta prima, que es el que queremos encontrar, pero sí conocemos el teta y también conocemos la distancia de aquí, que es el módulo C, que vale lo que es 7. Y también conocemos esta distancia de aquí, que vale 5. También conocemos esta, pero esta no nos va a interesar en la operación que vamos a realizar. Pero, ¿qué es lo que nos dice? Que vamos a agarrar de forma cruzada. Seno de A con A. Seno de B con B. Seno de C con C. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí yo tengo seno de delta prima por el módulo A, que sería este de aquí, en forma cruzada. Y seno de teta por el módulo de C, que vendrán siendo 7. O sea, solamente vamos a tomar 2, no necesitamos 3. Por tal motivo, nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, aquí es teta prima. Seno de A, seno de delta prima, no la conocemos, pero el lado A sí lo conocemos, que es este de aquí, y vale 5. ¿Ok? Seno del ángulo teta, sí lo conocemos, vale 60. Y C vale lo que es 7. Aquí abajo ya están escritos. Seno de delta prima sobre 5 es igual a seno de 60 grados sobre 7. Al final solamente tenemos que hacer despejes y algunas operaciones como multiplicación, aplicar senos y aplicar senos inversos para obtener el resultado final. Pero bueno, ¿qué hicimos? El 5 está dividiendo, pasa multiplicando, lo pasamos multiplicando aquí. Y si multiplicamos esto sería igual a 5 séptimos del seno de 60 grados. ¿Ok? Si hacemos eso, si nosotros sacamos seno de 60 grados, lo multiplicamos por 5 y lo dividimos entre 7, obtendremos lo que son 0.6186. Y ahora, este 0.6186 dirías es el resultado, pero no. Necesitamos quitar este seno, es el resultado de seno de delta prima. ¿Y cómo quitamos este seno? Bueno, aplicamos inversa y se pasa que delta prima va a ser igual al seno, a la inversa del seno de 0.6186. Vas a tu calculadora, haces esta operación y obtendrás 38.21 grados. Y listo, este sería el resultado, pero de delta prima hasta aquí. Todavía no es el de nuestro vector, porque nuestro vector va hasta el eje X. Lo único que tienes que hacer es sumarle este de aquí, que es el ángulo gamma, y te quedaría de la siguiente manera. A 38.21 grados más 10 grados te daría que delta va a ser igual a 48.21 grados. Y ahora sí, nuestro vector o vector C, que es el resultado del vector A más el vector B, va a estar definido por un módulo que es 7 y un ángulo que vendría siendo 48.21 grados. ¿Ok? Los vectores que se sumaron fue el vector A, que tiene un módulo de 5 y un ángulo de 130 grados, aquí lo puedes ver, más el vector B, que tiene un módulo de 8 y un ángulo de lo que son 10 grados. ¿Ok? Y de esta manera es como podemos realizar una suma de dos vectores, los cuales están definidos por un módulo y por un ángulo, utilizando el método del paralelogramo. ¿Ok? Aquí te dejo más videos relacionados con vectores para que te hagas un experto en el área de vectores. No olvides suscribirte y gracias por tu atención. Espero y te sirva esta información. Ya sabes, soy Elogiado y nos vemos en la próxima. Adiós.